¿Te has hartado de gritarle al mundo, aquí estoy, sin que nadie se gire? Deja de quemar energía en vano. Hay gente que, sin hacer olas, sin necesidad de focos, acaba llevándose el pastel entero. No pienses que es suerte de principiante o contactos mágicos. Hay una jugada más profunda, un silencio estratégico que la mayoría, en su afán de protagonismo, jamás entenderá. Tú, mientras tanto, te comes la cabeza pensando que ser invisible es una condena, que el desprecio y el olvido son grilletes. Pero, ¿y si te dijera que son la llave maestra? Llaves que abren puertas secretas, atajos que solo ven los que miran más allá del ruido. No estás perdiendo el tiempo, estás siendo olvidado a propósito por un mundo que solo reacciona al estruendo. Y eso, amigo, te convierte en una amenaza silenciosa, una bomba de relojería a punto de explotar. Porque mientras ellos se pavonean, tú estudias el terreno. Mientras se desgastan defendiendo su ego frágil, tú lo afilas en la sombra. Mientras se obsesionan con su selfie perfecta, tú construyes tu imperio ladrillo a ladrillo. Sin testigos, no hay fuerza mayor que la de alguien que no necesita ser visto para actuar. ¿Lo has notado? Los que cambian la historia casi nunca empiezan bajo los reflectores. Comienzan como errores de cálculo, como sombras escurridizas, como piezas insignificantes en el tablero, hasta que se convierten en reyes, en torres inexpugnables, en amenazas que siempre estuvieron ahí, pero nadie supo anticipar. Piensa en Maquiavelo, ignorado y desterrado tras perder el favor político. Y desde su ostracismo, escribió un manual que siglos después seguiría dictando las reglas del poder. ¿Le dolió ser apartado? Seguramente, pero también comprendió que su soledad era su mejor trinchera, que mientras nadie lo vigilaba podía escribir sin ataduras, que ser subestimado era su camuflaje perfecto, y así lo hizo. Igual que Napoleón, visto como un simple oficial sin futuro hasta que fue demasiado tarde para detener su ascenso meteórico, porque actuó cuando nadie esperaba nada de él, mientras los demás se perdían en su propia arrogancia. Y Steve Jobs, ¿olvidas que lo echaron de su propia creación? Humillado, descartado, inútil, decían. ¿Y qué hizo? No armó un escándalo, no pidió explicaciones, simplemente desapareció del mapa. Y mientras todos lo daban por vencido, él diseñaba el futuro en secreto. Silencio, estrategia, tiempo. Nadie vio venir su regreso, y cuando volvió, lo hizo con algo tan revolucionario que ni sus peores enemigos pudieron ignorarlo. Eso es lo que te regala la subestimación. Te esconde de los mediocres y te da la libertad total para transformarte en algo que nadie vislumbra. Y a Elon Musk lo trataron de loco, de charlatán, de soñador sin sentido práctico. Nadie toma en serio a quien apunta a las estrellas cuando el mundo aún tiene los pies en la tierra. Y sin embargo, míralo ahora. Porque mientras tú ves la burla como un obstáculo infranqueable, él la convirtió en combustible puro, en un impulso imparable, en un escudo protector. Dijo, perfecto, no me creéis, no esperáis nada de mí. Mejor porque en ese vacío, en ese desprecio, en esa indiferencia, se esconde el regalo más letal de todos, el espacio para construir sin interrupciones. Que te subestimen es un silencio estratégico, un disfraz que confunde al adversario, una niebla densa que te protege de miradas indiscretas. ¿Por qué crees que los movimientos cruciales se hacen en la sombra? Porque lo que se ve se teme, lo que se teme se ataca, pero lo que se ignora se permite avanzar sin resistencia. Nadie pelea contra lo que no considera una amenaza real, y ahí reside tu mayor ventaja. Mientras no te tomen en serio, puedes estudiar sus debilidades. Mientras se ríen de ti, puedes diseñar tu contraataque perfecto. Y cuando finalmente decidas mover ficha, será tan preciso, tan quirúrgico, tan inesperado, que no tendrán tiempo para reaccionar. No lo entiendes porque te enseñaron a exigir reconocimiento, a responder a las críticas a viva voz, a defender tu honor con vehemencia. Pero eso es exactamente lo que esperan de ti. Esperan tu reacción para sentirse superiores. Esperan tu rabia para tener una excusa. Esperan tu ego para manipularte como a un títere. Pero cuando no respondes al cebo, cuando no levantas la voz, cuando no mendigas aprobación,
Los dejas sin herramientas, sin control, sin terreno donde pisar. Les arrebatas la única arma que realmente tienen, tu necesidad de ser visto. Y ahí comienza el verdadero juego, el juego de la paciencia infinita, de la observación aguda, de la espera estratégica. 3 virtudes que muy pocos dominan porque exigen un ego domesticado, un silencio ensordecedor y una fe inquebrantable en tu visión, aunque nadie más la comparta. Pero cuando aprendes a usar estas armas silenciosas, te conviertes en un jugador imposible de predecir, un arquitecto invisible del caos, un estratega que mueve sus piezas desde un lugar donde nadie mira. Y cuando al fin revelas tu jugada maestra, es demasiado tarde para detenerte, porque ya estás demasiado alto, demasiado fuerte, demasiado lejos de su alcance. Este video no es para los cazadores de likes, no es para los mendigos de aprobación, es para los que están hartos de tener que demostrar su valía constantemente, de gritarle al mundo que existen. Es para los que ya comprendieron que el verdadero poder se forja en la invisibilidad, que ser subestimado no es una trampa, sino un pasadizo secreto, una autopista sin radares, una ventaja táctica que, bien utilizada, te convierte en una fuerza imparable. Así que la próxima vez que alguien te ignore, sonríe con sabiduría. Te acaban de regalar la libertad más valiosa, porque mientras te sacan de su radar, tú estás plantando las semillas de tu grandeza bajo tierra. Porque el desprecio es una invitación silenciosa a crecer sin interferencias. Porque si no esperan nada de ti, no podrán detener lo que está por venir. ¿Lo sientes? Ese silencio no es vacío, es espacio fértil. Y el espacio bien utilizado puede derrumbar imperios. El espacio. Qué palabra tan simple y, sin embargo, tan jodidamente poderosa. Porque el espacio que te conceden al subestimarte no es solo una ausencia de presión, es una grieta en su sistema de vigilancia, un fallo de seguridad, un agujero por el que puedes colarte sin que nadie se percate de tu avance silencioso. En ese espacio invisible puedes mutar, puedes estudiar a tus rivales sin ser analizado, puedes cometer errores sin que nadie los registre. Puedes probar, fallar, ajustar, aprender, porque nadie documenta el fracaso de quien no consideran digno de su atención. Y eso, si lo entiendes de verdad, es un arma de precisión letal. Ahora quiero hablarte de algo aún más invisible que el espacio físico. La percepción, no la tuya, sino la de ellos. La imagen que los demás tienen de ti es, a menudo, el mapa equivocado que utilizan para navegar por tu territorio. Y si les entregas el mapa correcto, se prepararán, se defenderán. Pero si les das uno falso, si creen que eres débil, torpe, inofensivo, entonces bajarán la guardia sin dudarlo. Y ahí es donde se comete el error más garrafal en cualquier estrategia: subestimar al adversario. Pero aquí reside la belleza oculta de todo esto. Tú no necesitas que te respeten ahora, necesitas que te ignoren. El respeto prematuro es una sentencia de muerte estratégica. Te coloca en el punto de mira, te convierte en un blanco fácil. En cambio, el desprecio es una cobertura total, un camuflaje perfecto. Fíjate en cómo operan los depredadores más letales del planeta. Las serpientes más venenosas no tienen colores llamativos, se mimetizan con su entorno, no hacen ruido, no brillan, y cuando atacan, lo hacen con una precisión tan veloz que es imposible reaccionar a tiempo. Lo mismo ocurre en los negocios, en la política, en cualquier arena donde se juegue el poder real. El jugador que logra ocultar sus verdaderas intenciones es el que termina ganando la partida. No por fuerza bruta, no por carisma deslumbrante, sino por invisibilidad estratégica, por un control absoluto del momento oportuno, por la capacidad de parecer otra cosa mientras avanza sigilosamente hacia su objetivo. Y aquí es donde la psicología profunda del asunto entra en juego. La mente humana está programada para buscar amenazas visibles. Queremos identificar el peligro, etiquetarlo, nombrarlo, aislarlo. Pero lo que no entendemos, lo que no encaja en nuestros esquemas mentales preestablecidos, lo que no vemos venir, eso es lo que realmente nos destruye. ¿Qué sucede cuando alguien rompe tu narrativa preconcebida? Cuando alguien que parecía insignificante asesta un golpe maestro, el cerebro entra en shock.
Se paraliza porque no hay lógica aparente que lo explique. Y ese colapso mental es exactamente lo que convierte una jugada inesperada en un punto de no retorno. ¿Quieres saber lo más brutal de todo esto? Las personas verdaderamente poderosas no son las que más hablan ni las que más se exhiben. Son las que controlan meticulosamente cómo son percibidas por los demás. No les interesa la verdad objetiva, les interesa la narrativa que construyen a su alrededor. Y tú, si juegas tus cartas con inteligencia, puedes moldear esa narrativa a tu antojo. Puedes construir una fachada de normalidad anodina, mientras debajo de esa superficie aparentemente tranquila hierve una revolución silenciosa. Puedes presentarte como uno más del montón, mientras en tu interior se forja una versión 1000 veces más peligrosa y efectiva. Los verdaderos genios estratégicos no comparten sus planes con nadie, no avisan de sus movimientos, no dan explicaciones innecesarias, porque saben que las palabras generan resistencia. En cambio, el silencio estratégico desconcierta al oponente, y desconcertar al enemigo es la forma más limpia y efectiva de desarmarlo por completo. Mientras ellos te analizan con los ojos del pasado, tú ya estás jugando en el futuro. Mientras aún creen que estás en la casilla de salida, tú ya has llegado a la meta sin que se den cuenta. Y ahí es cuando ocurre lo irreversible, lo inevitable, la victoria sin alardes, sin fuegos artificiales, solo resultados contundentes. Pero claro, todo este juego de sombras tiene un precio elevado, porque para moverte con sigilo en la oscuridad, necesitas desarrollar una resistencia férrea al hambre de reconocimiento. Y eso no es tarea fácil, porque el ego grita con fuerza, el ego anhela ser visto, aplaudido, justificado. El ego necesita testigos constantes de su grandeza, y tú tienes que matarlo sin piedad, no silenciarlo temporalmente, sino eliminarlo por completo. Porque mientras ese monstruo interno siga vivo, te arrastrará inevitablemente hacia la superficie, hacia la necesidad desesperada de demostrar tu valía. Y demostrar es mostrar tus cartas demasiado pronto, es advertir al enemigo de tus intenciones, es perder la ventaja más poderosa que posees, el factor sorpresa. ¿Te has fijado en cómo actúan los más temidos? No amenazan con estridencia, no discuten acaloradamente. ¿Empiezas a comprender ahora la magnitud de esta verdad oculta? Ser subestimado no es una ofensa personal, es una confesión tácita de la falta de visión de tus adversarios. Es el reconocimiento implícito de su incapacidad para medir correctamente el peligro real. Y si tú posees la templanza para mantenerte quieto, paciente, frío como el acero, ellos mismos te abrirán todas las puertas sin siquiera darse cuenta. Porque el enemigo que no teme a su oponente se confía ciegamente, y aquel que se confía demasiado tarde o temprano termina tropezando y cayendo. Así que deja de mendigar atención, no reclames tu lugar a gritos, no persigas la luz del foco. Abraza la oscuridad estratégica, domina el arte del silencio elocuente. Y cuando el momento sea el adecuado, no anuncies tu llegada con trompetas. Simplemente asesta el golpe final con una precisión letal y deja que el mundo entero comprenda al fin quién eras realmente, pero ya sin tener el poder de hacer nada para detener tu ascenso imparable. Y ahora escucha atentamente, porque esto que estás a punto de oír es lo último que necesitas grabar en tu mente antes de que comiences a percibir el mundo y tu propio potencial de una manera radicalmente diferente. Lo más aterrador de ser subestimado no es el olvido pasajero, no es la soledad impuesta, no es la invisibilidad momentánea. Lo verdaderamente aterrador es darte cuenta, por primera vez en tu vida, de que tienes el control absoluto de tu destino. Y si fallas ahora, ya no habrá excusas fáciles a las que aferrarte, porque ya no eres una víctima de las expectativas ajenas. Ya no tienes a nadie vigilando cada uno de tus pasos, juzgando cada una de tus decisiones. Ahora eres tú contra ti mismo, tu visión audaz contra tus miedos paralizantes, tu ambición desmedida contra tu necesidad de gratificación instantánea. Y eso, mi amigo, genera un vértigo mucho más intenso que cualquier reflector brillante, porque aquí te revelo una verdad cruda y sin adornos. Hay un punto crucial en la vida donde el silencio estratégico deja de ser un escudo protector y comienza a exigirte resultados tangibles. Donde el disfraz de invisibilidad que utilizabas
para pasar desapercibido ya no es una ventaja táctica, sino una deuda pendiente con tu propio potencial. Y la única forma de saldar esa deuda es construyendo algo tan sólido, tan preciso, tan jodidamente real, que incluso aquellos que nunca se dignaron a mirarte no puedan evitar girar la cabeza con asombro. No para aplaudirte con entusiasmo, no para celebrar tu éxito tardío, sino para intentar comprender, con una mezcla de incredulidad y arrepentimiento, cómo fue posible que nunca te vieron venir. Esa es tu misión ahora, que tu trabajo hable con una elocuencia ensordecedora cuando tú decidas guardar silencio para siempre. Recuerda esto, tu silencio no es debilidad, es el preludio de tu obra maestra. Deja que el mundo siga su ruido. Tú enfócate en construir un trueno tan potente que cuando resuene no quede duda de quién eras realmente.